Se suponía que sería el momento más feliz de mi vida, una celebración del amor que creía compartir con Jason. El ático de lujo, el champán brillante, el anillo de diamantes con el que había soñado. Todo parecía tan perfecto. Sin embargo, en ese momento, me dieron un golpe inesperado. «Solo, necesito hablar contigo», dijo Jason, su voz temblorosa, con una vacilación que nunca había escuchado antes. Estábamos de pie en el balcón, la línea del horizonte iluminada por los fuegos artificiales que comenzaban a estallar en el cielo nocturno. El momento era surreal, casi cinematográfico, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Jason había estado actuando raro toda la semana, distante, distraído, como si algo estuviera mal. Pero nunca imaginé que esto sucediera. Me giré para mirarlo, mi estómago dando vueltas mientras trataba de anticipar lo que venía. «¿Qué pasa, Jason? ¿Qué está pasando?» Él respiró profundamente, evitando mi mirada. «He estado viendo a otra persona, durante meses. Lo siento, pero no puedo casarme contigo». Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara, dejándome sin aliento. Mi mente se quedó en blanco. Mi cuerpo se paralizó. Todo a mi alrededor se desvaneció. La ciudad, los fuegos artificiales, el anillo de compromiso. Todo lo que simbolizaba mi futuro parecía difuminarse en la irrelevancia. «¿Qué quieres decir con eso?», dije, jadeando, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo pudiste?» «Nunca quise que pasara, Chloe», continuó él, con la voz temblorosa. «Pero yo, ya te amo. Lo siento». En ese momento, todo se derrumbó sobre mí. El hombre al que le había dedicado mi vida, la persona en quien confiaba plenamente, me había estado mintiendo. Había pasado tantos años a su lado, ayudándolo con su negocio, apoyando cada uno de sus movimientos, amándolo con todo lo que tenía, y él estaba tirando todo eso a la basura. «Estás cometiendo un error», dije con los dientes apretados, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. «La amas a ella. A mí me amas». Pero Jason negó con la cabeza, con la mandíbula tensa. «Chloe, lo siento. Puedo seguir viviendo una mentira. Necesito ser honesto conmigo mismo». Me quedé ahí, atónita, mi mundo desmoronándose ante mis ojos. Mi pecho dolía, y una profunda y desgarradora vacuidad se apoderaba de mi estómago. Esto estaba pasando. Podía ser. ¿Acaso teníamos todo? «Quiero el divorcio», añadió él, sus palabras frías, calculadas, como si ya hubiera tomado una decisión. Sentí que mis piernas cedían bajo mí, mientras todo comenzaba a girar. Mi futuro, todo lo que pensaba que sabía, se desmoronaba. Solo era una ruptura. Era el final de la vida que había construido con él. El fin de los sueños que tenía de un futuro junto a Jason. Los siguientes días fueron como un borrón. Me mudé del ático, llevándome solo algunas maletas con ropa y los restos de mi dignidad. Podía soportar quedarme en el lugar donde todos mis sueños se habían hecho pedazos. Las paredes que una vez sostuvieron nuestras risas y nuestro amor ahora me resultaban asfixiantes. Necesitaba alejarme, empezar de nuevo, reconstruirme desde cero. Pero no me importaba cuán lejos fuera, el dolor de la traición persistía. El rostro de Jason me perseguía en mis sueños, y el dolor de saber que me había abandonado, solo él, sino también la vida en la que había creído, era insoportable. Me sentía como una sombra de la mujer que solía ser. Me desperté al día siguiente, aún aturdida por los eventos de la noche anterior. Las últimas semanas parecían un borrón, una pesadilla de la que podía escapar. La traición de Jason estaba fresca en mi mente, y por mucho que intentara apartarla, el dolor persistía, mordiéndome incansablemente. Pero algo estaba claro para mí. Iba a dejar que esto me derrotara. Jason pudo haberme quitado todo, mi confianza, mi amor, mi futuro, pero aún me quedaba a mí misma. Aún tenía la capacidad de hacer algo con mi vida, de reconstruirla desde cero, y iba a permitir que él me quitara eso también. El primer paso fue mudarme del ático. Podía soportar estar rodeada de los recuerdos de una vida que ya tenía.
Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad, lejos del mundo de Jason, lejos del lujo y la extravagancia que una vez definieron mi vida. Número era mucho, pero era mío. Era un lienzo en blanco, y tenía la intención de pintarlo con un nuevo comienzo. Pasé los primeros días en mi nuevo lugar, desempacando mis cosas y tratando de encontrar algo de normalidad. Número fue fácil. Cada rincón del apartamento me recordaba lo que había perdido, y el peso de la traición de Jason presionaba sobre mi pecho. Pero sabía que Número podía quedarme allí para siempre, ahogándome en la autocompasión. Tenía que retomar el control de mi vida. Comencé a sumergirme de nuevo en el trabajo que alguna vez había sido mi pasión, mi carrera. Había puesto mis propios sueños en pausa durante tanto tiempo, apoyando a Jason en sus empresas, ayudándole a construir su imperio. Pero ahora, me di cuenta de que era el momento de construir el mío. Número iba a permitir que el mundo me viera solo como la exnovia de un multimillonario. Iba a convertirme en algo más grande de lo que jamás imaginé. Sabía que tenía las habilidades, los conocimientos y la motivación para tener éxito. Pasé años aprendiendo los entresijos del mundo de los negocios, y ahora era el momento de aplicar esas lecciones a mi propio proyecto. Comencé poco a poco, contactando a personas que había conocido durante mi tiempo con Jason, presentando mis propias ideas y buscando oportunidades para invertir en mi futuro. Número fue fácil. Enfrenté rechazo tras rechazo, puertas cerradas en mi cara, y muchas veces me encontraba cuestionándome si había tomado la decisión correcta. Pero con cada obstáculo, me hice más fuerte. Me negaba a dejar que el mundo dictara mi valor. Me negaba a dejar que mi pasado definiera quién era. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Entonces, un día, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de una firma de capital riesgo que había oído hablar de mi trabajo. Estaban impresionados con mis ideas y querían reunirse conmigo. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que tenía que darlo todo. Pasé días preparando la reunión, perfeccionando mi presentación, revisando cada detalle de mi plan de negocios y anticipando todas las preguntas que pudieran hacerme. Estaba nerviosa, por supuesto, pero había algo dentro de mí ahora, algo que Número había estado ahí antes. El fuego de la determinación, de la venganza, de demostrarme a mí misma y al mundo que podía tener éxito sin Jason. La reunión fue mucho mejor de lo que podría haber esperado. Quedaron impresionados con mi visión, mi energía y mi conocimiento del mercado. Me ofrecieron una inversión significativa para ayudar a poner en marcha mi negocio. Y así, de repente, mi vida comenzó a cambiar. Tuve mi primera verdadera probada de éxito, y fue increíble. Número se trataba solo del dinero, sino de recuperar mi poder, mi confianza y mi independencia. Pero mientras estaba allí, firmando el contrato y asegurando mi futuro, me di cuenta de algo. Número se trataba solo de tener éxito en los negocios. Se trataba de reclamar mi vida, de recuperar lo que me habían robado. Se trataba de demostrarle a Jason qué Número lo necesitaba para tener éxito. Podía construir una vida por mí misma, y lo iba a hacer, sin importar cuánto tiempo me tomara. Las semanas pasaron en un torbellino. Mi negocio comenzó a despegar, mi confianza creció con cada pequeña victoria, y mi independencia floreció. Pero por mucho que intentara apartar a Jason de mi mente, siempre encontraba la manera de aparecer de nuevo en mi vida. Era como si pudiera sentir mi éxito, como si pudiera percibir el terreno que estaba ganando bajo mis pies. Todo se vino abajo una tarde, cuando estaba en la oficina, terminando otro día productivo. Mi teléfono vibró, y miré la pantalla, esperando un correo electrónico de uno de mis inversionistas, o tal vez un mensaje de un colega. Pero en lugar de eso, era una llamada de un número desconocido. Casi Número contestó, pero algo en mi interior me hizo dudar. Cuando contesté, Número había duda de quién era la voz al otro lado. Era Jason. «¿Me estás evitando?» Su voz era baja, casi demasiado calmada, pero podía oír la tensión que se escondía bajo ella. Número supe cómo responder. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras trataba de mantener la compostura. Número había tenido noticias de él en semanas, desde aquella fatídica noche cuando todo se vino abajo, desde que lo dejé atrás. ¿Por qué me llamaba ahora? Número pensé que necesitara hablar contigo más. Jason, respondí, tratando de mantener mi voz firme.
Ya hemos terminado. ¿Estás segura de eso?, preguntó, su voz tornándose casi juguetona, aunque había algo peligroso acechando en ella. Número, creo que entiendas cómo funcionan las cosas todavía. ¿Crees que puedes simplemente alejarte y construir una vida sin mí? Sus palabras me helaron la sangre. Sabía quién era Jason. Número se rendía fácilmente. Nunca lo había hecho. ¿Qué quieres, Jason?, le exigí, incapaz de ocultar la ira y la frustración en mi voz. Quiero hablar, dijo, su tono de repente suave, casi suplicante. Sé que cometí un error, lo entiendo, pero tienes que entender algo. Esto, Número, se trata solo de negocios. Se trata de nosotros, de ti y yo. Las palabras colgaron en el aire, y sentí una oleada de emoción invadirme. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía creer que, después de todo lo que me había hecho, después de las mentiras, la traición, la manipulación, podríamos volver a lo que alguna vez tuvimos? Mi mente estaba en un torbellino. Jason estaba allí, al teléfono, pidiendo una conversación sobre nosotros. Pero, ¿qué quedaba de nosotros? ¿Qué quedaba de lo que creía que era un amor verdadero? La verdad era que todo se había desmoronado, y lo que había quedado de esa relación ya no tenía nada que ver con el amor. Era una red de mentiras, engaños y egoísmo que me había dejado marcada para siempre. Jason, respondí con firmeza, tratando de ignorar el torbellino de emociones que surgían en mí. Ya hay un nosotros. Ya hay nada que hablar. Pude escuchar el silencio en su voz antes de que hablara nuevamente, pero esta vez su tono era más bajo, casi como si estuviera suplicando. Siloe, te lo debo todo. Todo lo que eres ahora, lo que has logrado. Fue porque lo hicimos juntos. Yo te ayudé a llegar ahí. Y ahora que estás logrando tanto, ¿realmente vas a dejarme fuera de tu vida para siempre? Sus palabras me hicieron vacilar, aunque sabía qué número debían. Lo que Jason entendía era que se trataba de lo que él había hecho por mí, sino de lo que yo había hecho por mí misma. Él había sido una parte de mi vida, sí, pero yo era la que había decidido quedarme allí, la que había apoyado sus sueños a costa de los míos. Ya podía permitirme seguir viviendo en su sombra. Ya podía permitir que su presencia en mi vida siguiera siendo una lección de sumisión y conformismo. Iba a darle la satisfacción de verme caer. Jason, lo entiendes, dije, el coraje surgiendo de mi interior. Ya eres mi prioridad. Te debo nada. Lo que logré fue porque decidí ser más que tu acompañante. Yo elegí dar el siguiente paso por mí misma, y lo haré, con o sin tu ayuda. Hubo una larga pausa antes de que él hablara de nuevo. Pero esta vez era con esa voz juguetona o manipuladora que solía tener. Esta vez sonaba agotado, como si estuviera perdiendo terreno. Shiloh, quiero que pienses que me importa. Siempre te he querido. Esas palabras, después de todo lo que había pasado, me resultaron vacías. Ya significaban nada. Me había querido, sí, de la misma manera que alguien puede querer poseer algo. Pero el amor genuino era lo que había existido entre nosotros, y yo ya podía engañarme a mí misma pensando lo contrario. Lo que realmente quiero ahora, dije, mi voz llena de determinación, es algo que nunca pensé que desearía. Una vida sin ti, una vida que sea solo mía. Cerré la llamada sin esperar una respuesta. Necesitaba escuchar más excusas. Más promesas vacías. Jason ya había tomado todo lo que podía tomar. Y ahora, finalmente, estaba tomando de vuelta lo que era mío. Durante semanas me centré completamente en mi negocio. Cada decisión, cada paso que daba, estaba destinado a reafirmar mi independencia. Estaba determinada a que solo se tratara de dinero o éxito, sino de demostrarme a mí misma que era capaz de sostener mi vida, mis sueños y mi futuro sin depender de nadie más. Había comenzado a construir algo que solo me daría satisfacción profesional, sino una verdadera sensación de autonomía. Mi trabajo comenzó a prosperar. Con cada pequeño avance, sentí que recobraba el control de mi vida.
Las reuniones con inversores eran cada vez más frecuentes y las oportunidades de crecimiento, invaluables. Ya no me sentía como una mujer definida por su relación con un hombre, sino como una empresaria fuerte que tenía su propio camino. Pero mientras mi vida avanzaba y mi negocio alcanzaba nuevas alturas, Jason dejaba de aparecer en los momentos menos esperados. Empecé a recibir mensajes de él, a veces con disculpas, a veces con palabras vacías de arrepentimiento, tratando de encontrar la manera de regresar a mi vida. Sus intentos de contacto se volvieron cada vez más desesperados, pero yo ya no era la misma mujer que había caído en sus encantos. Ya no necesitaba su aprobación. Un día, cuando ya estaba más fuerte que nunca, recibí una oferta que consolidaría todo lo que había logrado. Una gran firma de capital de riesgo estaba interesada en asociarse conmigo. Era el paso final que me llevaría a otro nivel en mi carrera, y ahora entendí lo que significaba. Mi sueño estaba a punto de convertirse en una realidad mucho más grande de lo que jamás imaginé. Firmé el contrato, y mientras lo hacía, sentí una gran satisfacción. Sabía que este éxito era mío. Era el resultado de una relación o de lo que alguien más había hecho por mí. Era mi esfuerzo, mi trabajo y mis sacrificios los que me habían llevado hasta allí. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, sentía una pequeña parte de mí que no podía borrar la herida que Jason había dejado. Quizás nunca dejaría de doler por completo, pero ahora sabía que todo lo que había pasado me había convertido en una versión más fuerte y decidida de mí misma. Y con esa fuerza, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Este era solo el comienzo. El éxito comenzó a acumularse con una velocidad que me dejó sin aliento. Las inversiones, las reuniones, los contratos, todo empezó a encajar perfectamente. Ya no sentía esa ansiedad que me había perseguido durante meses. Finalmente, había encontrado mi propósito y estaba prosperando. No porque alguien lo dijera, sino porque lo había trabajado sin descanso. Ya no dependía de nadie más para sentirme completa. Pero mientras mi vida empresarial se desarrollaba a la perfección, Jason seguía intentando infiltrarse en mi mundo, como si pensara que de alguna manera yo aún lo necesitaba. Cada mensaje que recibía de él solo me recordaba lo que había dejado atrás, y cada intento de contacto me hacía más decidida a seguir adelante sin él. Una tarde, cuando me encontraba en una de las tantas reuniones con nuevos socios, recibí una llamada que no esperaba. Era Jason, otra vez. Al principio, me sentí vacía, como si todo lo que había logrado pudiera desmoronarse de un solo golpe. Pero no era así. Yo había superado la etapa de esperar su llamada o su aprobación. Era hora de enfrentar todo de una vez. Contesté, sin saber exactamente qué quería decirle esta vez. «Hello, por favor, escúchame». Su voz era más suave, más desesperada que nunca. Sé que he cometido errores, muchos, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que teníamos. No quiero perderte. Te extraño. En mi interior, sentí una pequeña chispa de furia. ¿Cómo podía él pensar que podía regresar a mi vida tan fácilmente? Después de todo lo que había hecho, las mentiras, las traiciones, las heridas. Realmente creía que podía retomar el control de mi vida. No tienes derecho a pedirme nada, Jason, respondí con firmeza, el dolor de lo que había sufrido claramente transformado en fuerza. No me debes explicaciones, no me debes nada. Yo ya no soy la misma persona que conociste. Ya no me importa lo que hayas hecho o lo que sientas. Lo que me importa ahora es mi vida. Lo que yo he construido, lo que yo he logrado. Y eso, Jason, es algo que no tiene cabida para ti. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No sabía si esperaba que le rogara o si simplemente pensaba que podría convencerme con una disculpa más. Pero yo ya no necesitaba más palabras vacías. Había llegado a un punto donde nada de lo que él dijera podría cambiar lo que había decidido. «Hello, no quiero que pienses que me olvidé de ti. Siempre te tendré en mi corazón». Las palabras eran lo que solía escuchar de él, promesas que nunca cumplió. Pero esta vez, ni siquiera me tocaban. Sabía que lo que él decía ya no tenía peso en mi vida. Yo no lo necesitaba para completar mi historia. Ya la estaba escribiendo yo, con mis propias manos. «Lo siento, Jason», dije,
colgando el teléfono sin darme la oportunidad de escuchar su respuesta. El sonido del clic que siguió fue un cierre definitivo. Era el final de nuestra historia. A partir de ese momento, me sentí más libre que nunca. Mis días ya número giraban alrededor de alguien que me había destruido. Ahora todo lo que veía en mi vida era la construcción de algo sólido, algo real, algo que me pertenecía completamente. Había aprendido a ser fuerte por mí misma, a abrazar mi independencia y mi éxito con orgullo. Una semana después, mi negocio estaba completamente en marcha y los primeros frutos de mi trabajo ya eran evidentes. Los contratos se firmaban, los clientes acudían y lo más importante, ya número dependía de nadie más que de mí misma. Ya número era la mujer que vivió en la sombra de un hombre. Ahora era una empresaria, una mujer con su propio poder que había logrado lo imposible. Recibí una invitación para asistir a una gala de negocios en la ciudad. Estaba emocionada, pero también algo nerviosa. La mujer que estaba frente al espejo, esa noche número era la que había sido años atrás, a la que su vida giraba alrededor de un hombre que la había dejado atrás. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a ponerse por delante de todo. Me vestí con un elegante vestido negro, y me miré por última vez antes de salir. Sonreí, número por la imagen que reflejaba el espejo, sino por todo lo que había logrado para llegar hasta allí. Cuando llegué a la gala, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Jason ya número era parte de mi historia, y esa noche, entre todas las personas que me felicitaban por mi éxito, entendí lo que significaba realmente ser libre. Tenía todo lo que necesitaba. Ya número era la ex de un millonario, ni la mujer que había sufrido en silencio. Ahora, era una mujer hecha a su medida, que había reclamado lo que le pertenecía. Este era el comienzo de mi nueva vida, y ahora, más que nunca, sabía que el futuro era mío.